Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Salud y Bienestar. Además, especialmente en esta semana, que el tema de la salud con el coronavirus se encuentra algo revuelto. Bueno, no trataremos el tema en profundidad en nuestro programa, pero sí que daremos unas pinceladas, sobre todo a nivel educativo. Repasen con nosotros, si les apetece, los contenidos que vamos a tratar hoy en nuestro sumario. Hablaremos para empezar con el doctor endocrino Antonio Escribano. Ha escrito un nuevo libro, es el cuarto ya en su haber, se llama Dieta para el cerebro. Con él vamos a estudiar qué alimentos son los mejores para que nuestro cerebro funcione de la mejor manera posible y qué es lo que debemos comer para mantenernos en forma. A continuación, en nuestra sección Aprender Pensando, hablaremos sobre cómo gestionar eventos como el coronavirus. Son cosas anómalas que no ocurren siempre y que nos hacen variar nuestro ritmo cotidiano, nuestro ritmo del día a día. ¿Cómo tenemos que expresar estos cambios a los más pequeños de la casa? También en el mes de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Hoy Alicia Salido, nuestra nutricionista de referencia, ha querido dedicar su sección a hablar de este tema, el agua, ese elemento tan importante sin el cual no podríamos vivir. Y para terminar, nos van a visitar médicos del Hospital Universitario Reina Sofía, oncólogos y cirujanos que trabajan día tras día con una técnica innovadora y pionera en Córdoba, en el Hospital Universitario Reina Sofía. Hablamos de la radioterapia intraoperatoria. ¿Qué es y qué beneficios tiene? Lo vamos a ver y además vamos a conocer nuevas operaciones que se están realizando y que están incluyendo esta técnica dentro de la cirugía. Bueno, y comenzamos nuestro programa de hoy presentando este libro que están viendo aquí, que es Ahora Dieta para el cerebro. Lo ha escrito un endocrino cordobés que esta noche se encuentra con nosotros. Su nombre es Antonio Escribano y le damos ya la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un libro que, ojeándolo simplemente así de manera muy rápida, se presenta muy interesante, porque al final tiene incluso un recetario de cositas buenas, ricas y además muy saludables para nuestro cerebro. A ver, ¿qué podemos encontrar en estas páginas? Pues el libro está escrito para potenciar algo de lo que todos vivimos. La gente, el cerebro no lo percibe como perciben las uñas o las pestañas o la cara, ¿no? Y todo el mundo se cuida mucho de la estética, y está muy bien que eso sea así, pero no hay que olvidar que el cerebro somos nosotros, que el cerebro es un almacén de conocimiento, que nosotros, como yo digo en la primera página, escarbamos el día a día de la vida con una única mochila que es nuestra memoria y nuestro cerebro. Si no lo cuidamos, pues al final se deteriora, y si se deteriora nos deterioramos todos nosotros. Si un día las uñas no están perfectas o un zapato o bueno, la piel, bueno, bien, pero el cerebro es fundamental. ¿Qué ocurre? Que nadie nota que tiene cerebro, porque conducen en la vida desde el asiento del conductor, que es el cerebro. Claro, hay que llamar la atención para que, bueno, vamos a cuidarlo un poquito, porque es nuestra vida. Y bueno, ¿qué podemos comer que beneficie a nuestro cerebro? ¿Cuáles son los alimentos que mejor le vienen a este órgano tan importante? Si ahí pongo alimentos, pongo 25 cosas. 25 cosas que hay que hacer, no hacer o dejar de hacer si la está uno haciendo, ¿no? Y la primera, evidentemente, en la que se basa un poco todo, es la alimentación. O sea, el cerebro funciona con combustible. Es el órgano que más gasta de todo el cuerpo, pero además lo hace constantemente, porque el cerebro siempre está funcionando, siempre. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos despiertos, cuando estamos más o menos estresados. La actividad es un margen muy poco en cuanto a arriba y abajo, ¿no?
y necesita combustible y necesita sobre todo luego alimentos que lo engrasen, entre comillas, como un coche. Un coche necesita gasolina. ¿Gasolina para qué? Pues para que ande como combustible, pero luego necesita líquido de la dirección, líquido de freno, engrase de esto, de lo otro. 20 o 25 cosas que hacen que el coche fluya. Bueno, igual, el cerebro necesita glucosa porque la glucosa es el combustible principal. Mucha no, poca tampoco. Necesita ácidos grasos esenciales, necesita proteínas, porque las proteínas tienen aminoácidos y los aminoácidos son los que luego elaboran los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros del cerebro. Necesita vitaminas, vitamina B, vitamina B12, vitamina B6, necesita flavonoides que están en los frutos rojos. Es decir, 20 o 25 cosas que nosotros deberíamos cuidar en la alimentación para que estuvieran presentes siempre, no descuidarnos. Y así el cerebro pues durará lo que tenga que durar, pero por lo menos que por nuestra parte no metamos la pata. Bueno, decíamos antes de empezar que vivimos hoy en un mundo, y además ponen énfasis en ello las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Hay muchas corrientes y que nos intentan meter en la cabeza. Está el que es vegano, el que es vegetariano, el que es vigoréxico, ahora todo el mundo es algo, y todo tiene mucha relación con la alimentación. Hay grupos que defienden el eliminar ciertos alimentos de la dieta. Eso, un endocrino con tanta solera como usted, ¿cómo lo ve? Pues como una locura más. Lo que sí es cierto... Lo que es cierto realmente es que en esta vida, en el momento actual, el sentido común no tiene crédito ninguno. O sea, el sentido común, lo lógico, lo científico, lo sereno, lo sosegado, lo verdaderamente profundo, no vende. ¿Qué vende? Lo excéntrico, lo raro, lo complicado, lo llamativo, lo escandaloso. Y claro, de eso se ha contagiado la sociedad. La dieta del ser humano, nosotros somos un animal omnívoro. En este planeta hay muchos seres vivos, pero hay dos maneras de nutrirse, lo que se llama autótrofa y heterótrofa. Autótrofa son las plantas. Las plantas cogen con productos químicos y elaboran sus nutrientes. Y luego están los heterótrofos, los que necesitamos otro ser vivo para nutrirnos. Y dentro de eso hay tres: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y nosotros somos del tercero, y punto final. No hay más discusión. No hay más discusión, ya está, porque es que no somos un tigre y no somos una vaca, ni una oveja, ni un águila. Por lo tanto, es muy fácil. Nuestra partitura en la alimentación, yo uno de mis libros, como he sido músico, yo he sido en esta ciudad, he sido guitarra solista de los Quiobas, hace muchos años, ¿eh? O sea que... Es muy polifacético, entonces. Sí, le llamé la partitura de la alimentación. ¿Eh? La música que tiene el sentido de estructurarle, o sea, tenemos notas, tenemos intensidad, no nos podemos saltar esa partitura, ni podemos hipertrofiarla en sonido, en mucha cantidad, ni poca cantidad. Hay que oírla sosegadamente y sobre todo no saltarse notas. ¿Eso qué es? Fruta todos los días, verdura todos los días, legumbres de vez en cuando, carne, pescado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso si quieres luego lo concretamos para que la gente que nos esté viendo lo sepa, ¿no? Es facilísimo. Lo difícil es comer en la selva. Lo difícil es comer cuando no hay comida. Pero cuando hoy día tenemos en cualquier supermercado toda la dieta de un ser humano perfecta, bueno, vamos a ponerle nombre y vamos a ponerle cantidad y frecuencia y se acabó. Y dejarnos de tonterías. Y que no se nutran de esto gente que lo único que pretende es buscar un nicho de mercado, digamos. Ahora voy a decir tal cosa rara y vendo tanta historia. Ahora voy a promulgar tal filosofía y me meto con los que no la tienen. Que son todos los problemas que tenemos en este mundo hoy día. Que todo el que dice una tontería le encanta que los demás lo sigan. No es consciente. A todos nos encanta nuestro minuto de gloria, ¿no? Claro, pero hay gente que su minuto de gloria es nefasto para los demás, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, que en alguna medida están muy bien, porque bueno, sirven para comunicarse, en una gran medida están haciendo muchísimo daño, porque la gente está obsesionada. Lo pongo ahí también, ¿no? La multitarea, la multiinformación. O sea, el cerebro no... Es un empacho informativo lo que hoy día hay. El cerebro humano no está hecho para tanto.
De todas formas, y a pesar de ello, hay algunas corrientes que sí que son muy positivas y que intentan devolver al consumidor a la comida de toda la vida, a la dieta mediterránea, a la comida hecha en casa, claro, a desterrar absolutamente los productos procesados, ultraprocesados también, por supuesto, y también el azúcar. Hay una guerra contra el azúcar. Nos decía antes que nuestro cerebro necesita azúcar, pero ¿qué azúcar necesita el cerebro? ¿El azúcar del sobrecito? Eso me parece a mí que no es, ¿verdad? Bueno, si no hay otra, vale, ¿no? El azúcar nosotros tenemos que consumir porque lo necesitamos, porque una bajada de glucosa mata a la gente, y una subida también, ¿no? Claro, la glucosa es necesaria, pero la glucosa está en todas las frutas. Todas las frutas tienen glucosa. Tienen fructosa que se convierte en glucosa. La zanahoria es de las cosas que más fructosa, que más glucosa tiene. Todos las verduras, fruta en general, tiene azúcar natural. Y luego están los azúcares complejos. ¿Qué son los azúcares complejos? Pues los que derivan de las harinas, por ejemplo, ¿no? Esos ya son más complicados. Hay muy buenos, como puede ser el pan, como puede ser la pasta, vale, el arroz, las legumbres, pero tanta bollería industrial y tanta, sobre todo en los niños, tanta chuchería basada en azúcar, tanta bebida azucarada, tanta bebida energética, entre comillas, que lo único que tiene es una dosis tremenda de azúcar, eso es excesivo. El ser humano no puede digerir esa cantidad de azúcar. Por eso hay diabetes tipo 2, que no existía hace cientos de años. Ahora sí, porque el páncreas nuestro es un páncreas hecho para lo que nosotros podríamos conseguir de azúcar en la selva. Porque no hay que olvidar que nosotros que estamos aquí tan elegantes, venimos de la selva. Nos hemos pasado millones de años en la selva. Y llevamos 10 minutos en un mundo civilizado. Bueno, ¿qué podríamos comer allí? Pues eso que podríamos comer allí, lo que pudiéramos conseguir, más lo que la evolución nos ha podido dar, marca nuestra dieta. ¿Qué azúcar puede conseguir un ser humano en la selva? La fruta, los frutos, los dátiles, en fin, cosas que sustentan exactamente lo que se necesita, pero no tanto. Yo soy muy enemigo de las chucherías. La chuchería es una locura, la cantidad de niños que están todo el santo día comiendo cositas que tienen azúcar y que tienen azúcar, claro, eso está bueno, pero no es bueno. Y esa distinción de esta y es, hay que tenerla muy en cuenta. Tanta bebida azucarada, no digo yo que de vez en cuando, pero litros todos los días, ¿no? Y además el azúcar es muy adictiva. Cuando el azúcar entra en el cuerpo va generando poco a poco una necesidad que hay que suplir y acaba la gente convirtiéndose en adictos al azúcar. Y además usted ha dicho relativo al azúcar que también afecta a la pérdida de memoria, ¿no? Sí, claro. Es más, hay por ahí una teoría que está entrando que al Alzheimer le están llamando a algunos la diabetes tipo 3, es decir, un choque de azúcar continuado, muchas veces muy intenso. Hay personas que son muy sensibles a eso y deterioran cierta capacidad cognitiva. Luego vamos a tener cuidado con el tema. Si es que es tan fácil comer bien, es tan fácil aprender a comer. Porque claro, si una vaca, una oveja o un tigre no tienen que saber comer, comen una sola cosa, es que no hay otra. Y además tienen un solo alimento, pero nosotros tenemos, te voy a dar una cifra, 45.000 alimentos. Están estudiados, diferentes. Para poder elegir, combinar y hacer cosas maravillosas. 45.000 cosas, pero son números reales. Hombre, vamos a saber qué es lo que nos interesa. Si queremos meter la pata un poquito de vez en cuando no pasa nada tampoco, se puede arreglar, pero básicamente vamos a hacerlo bien, ¿no? Antes comíamos bien, hace pocos años, comíamos bien cuando queríamos mantenernos en línea, hacer un poco de plan porque habíamos cogido algunos kilitos. Ahora se ha puesto de moda comer bien y se están desterrando algunos productos, como por ejemplo las harinas refinadas, el pan blanco, incluso hay algunos que hasta la leche. Yo no sé si estos productos, que están muy demonizados ahora, ¿tiene razón de ser que estén así o no? ¿O no debemos desterrarlos de la dieta? Que va, no tiene sentido. Llevamos tomando leche 10.000 años. Nosotros empezamos a tomar leche en esta zona del planeta cuando nos vinimos del centro de África. ¿Por qué? Por la radiación, perdimos radiación solar y aprovechamos la vitamina D, pero tomamos leche como un producto animal, no tomamos leche como un lactante. Es que ahora salen 4 que dicen, no, es que ningún lactante toma leche después de la lactancia, porque nosotros tampoco. Nosotros tomamos leche de animales, hay 8 animales que nos dan leche, pero sobre todo por el calcio y sobre todo por la vitamina D, ¿no? Las harinas. Bueno, los primeros vestigios de pan
Hay por ahí algunos estudios que los datan de hace 70.000 años, 10, 12, 15 los egipcios, todo eso, el moler harina, meterla en agua, hacer como unas gachas y luego meterla en el horno, pues eso nos ha salvado de extinguirnos. Es decir, está ahí también. Hay muchas cosas que tienen su sitio, que han ido ocupando otros, el equipo ha ido adquiriendo jugadores, pero hay que saber poner la alineación. El ejemplo del fútbol así, o sea, la plantilla se ha ido incrementando, pero la alineación tiene que ser la misma. Entonces vamos a aprender a alinear el equipo y vamos a saber poner la leche, el pan, la carne, el pescado, la fruta, los huevos, los lácteos, todo en su sitio. Y de vez en cuando nos tomamos un dulcecito o alguna cosa. Por ahí sí. Hay algo sobre lo que yo no transijo, el alcohol. Creo que el alcohol es una maldición de la humanidad que nos ha caído y hace muchísimo daño. Y sin embargo, todas estas tendencias puristas no se meten con el alcohol. No lo entiendo. ¿Vino sí o vino tampoco? El vino tiene alcohol. El vino está muy bien y culturalmente está ahí. Yo no digo que de vez en cuando, ¿no? Pero tiene alcohol. 12% de alcohol el tinto, algunos más, algunos menos, pero bueno, la parte de alcohol del vino no es deseable. El resto puede ser que en alguna medida esté encajado, ¿no? Pero esta manía de meterse con lo ya hecho, es decir, si nosotros sabemos cuál es la dieta, vamos a comer bien, vamos a quitar y vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Que de pronto alguien quiere hacerse rico o quiere llamar la atención diciendo una cosa rara y va y la dice y la defiende. Y se pelea con los que no la dicen. Y le hacemos caso. Y le hacemos caso. Y hay mucha gente que le sigue. Y esa gente, al cabo del tiempo, deterioran su salud. Y sin embargo, la responsabilidad de ese que los ha metido en el lío, pues no existe. No existe. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego los médicos tenemos que arreglar esto. O sea, la gente se compra el coche, lo destroza y luego el mecánico, no, al médico no. Hombre, no. Vamos a intentar que todo se haga bien y al mecánico lo menos posible, que somos nosotros, ¿no? Antes se hablaba de esa pirámide alimenticia que todos tenemos en la cabeza y que hemos estudiado desde muy pequeños en el colegio, y decía que podíamos profundizar un poquito más en ella. ¿Qué consejos nos puede dar para el día a día? Yo te hablo de tú. Sí, por supuesto. Hay una cosa fundamental, fruta y verdura. ¿Cuánta fruta hay que comer? De 3 a 5 piezas al día. ¿Eso cuánto es? Eso son 100.000 frutas en una vida. O sea, que todo el que nos esté oyendo, que haga contabilidad, y igual que la cotización a la seguridad social, ¿cuántas lleva? ¿Cuántas va a tener? ¿Por dónde va en la cotización? 100.000 frutas. ¿Cuáles? Todas. Yo comprendo que puede haber alguna más titular que otra, ¿no? Pero no hay ninguna que sea despreciable. Y además todas son distintas. Todas tienen una base común, que es fructosa, agua, pero luego todas tienen, es como un arbolito en el que el tronco es el mismo, pero las ramas son distintas. Entonces todas las ramas son interesantes, hay que coger de todas. Verdura, 2 veces al día, tanto en la comida como en la cena. Hay hortalizas y verduras. Hortalizas son las que se comen crudas, verduras cocidas. ¿Cuáles? Exactamente igual, de todas. Hay joyas, el brócoli. Por Dios, del brócoli se están sacando medicamentos para el cáncer. Las judías verdes. Hoy día existe lo que se llama el ranking de calidad alimentaria. El ranking de calidad alimentaria es que ya nosotros no nos guiamos mucho por las calorías, sino por el valor, ¿no? Ahí el ranking el primer lugar del ranking lo ocupan 4 alimentos, que son los arándanos, las judías verdes, las naranjas y el brócoli. Las naranjas de aquí, nuestras, de Palma del Río, por Dios. O sea, son joyas de la alimentación. Verduras, 70.000 veces en una vida. 2 veces al día. Con eso ya hemos cubierto el 60-70% de una buena alimentación. Luego, huevos, 3 a 5 a la semana, no menos de 3, no más de 5. Pescado, 4 o 5 veces en semana, 2 azul, el resto blanco. Carne, igual, 4 o 5 veces en semana, 2 roja, el resto blanca. Por Dios, la carne es roja. Que también han dicho que es malísima. Que no lo ha dicho nadie, simplemente la Organización Mundial de la Salud dijo que el exceso de carne roja hace que la gente deje de tomar fibra y entonces sí produce cáncer de colon, pero no es ella, sino el déficit que genera. Igual, 4 o 5 veces en semana. Legumbres, 2 o 3 veces en semana. El arroz, pasta, patatas, pues lo mismo, 1, 2, 3 veces, porque arroz, pasta y patata es casi igual. Son almidón al final, igual que las legumbres. Bueno, pero tienen cada una su componente. Pan todos los días, poquito, pero todos los días. Con eso hemos cubierto perfectamente la sed. Bebida, agua. Una persona bebe 100.000 litros de agua en su vida, pero todos los días entran y salen. Pero se come 70.000 kilos de comida. Es lo único que entra en el cuerpo y se queda. 70.000 kilos.
El resto, nosotros no tenemos tres necesidades: oxígeno, agua y alimento. El oxígeno, todos los días respiramos y echamos un poquito nos quedamos con unos cuantos electrones y el resto va afuera. Agua, todos los días se renueva, 2, 3, 4 litros, dependiendo del tiempo. Pero los 70.000 kilos de comida se quedan dentro. Bien, pues como se elijan, y eso todo el que no esté oyendo que lo tenga en cuenta, de cómo se elijan esos 70.000 kilos, depende la vida, depende la salud, depende la enfermedad, depende la longevidad, depende el estado de ánimo, depende la capacidad cerebral activa con la edad. Es decir, es tan importante, es lo único que nosotros podemos, de lo poco que podemos hacer por nosotros, hombre, vamos a hacerlo bien, porque es que no hay que pelearse para conseguirlo, es que está en la esquina, el supermercado de la esquina lo tiene y encima es barato. Yo creo que a veces es demasiado barato, por eso los pobres agricultores están ahora en pie de guerra, porque no valoramos las cosas. Es más barato comer bien que hacerlo mal, muchísimo más barato, muchísimo más barato. Y hay que quitar de en medio el alcohol, hay que quitar de en medio el tabaco, hay que quitar de en medio tanto azúcar, hay que quitar de en medio tanta bollería. No digo yo que de vez en cuando, pues sí, claro que sí, si estamos en un mundo en el que las cosas son como son, pero no tanto. Si nosotros cogemos esa estructura que hemos dicho, partitura, y le ponemos intensidad, suave, es decir, comemos relativamente poco, perfecto, y a vivir, y a vivir. Es decir, no estar, de no preocuparse a estar todo el día pendiente, es ridículo. Toda esta vigorexia o nutrirexia de medir qué me como, ahora sale en una aplicación todo medido. Venga, hombre, por favor. Se mete mucho la gente con los alimentos procesados. Llevamos 2 millones de años tomando alimentos procesados. La carne asada es un alimento procesado. Que si el otro día discutía, digo, no, es que los que tienen más de 5 ingredientes, digo, te has cargado el gazpacho, que tiene más de 5, y el salmorejo. Y algunos otros platos, el pisto, claro, pero qué tontería generalizar con las cosas, cuando es tan sencillo. Pero ¿qué ocurre? Que en lugar de preguntarnos a nosotros, los que nos dedicamos a esto, llevamos toda la vida, soy endocrinólogo, soy catedrático de nutrición deportiva, me he pasado la vida viendo esto, y la bandera es el sentido común, comer, como dice usted, como lo diría, comer bien y poco, que esto está muy bueno, sí, pero si es mucho, ya no es tan bueno. Como ejemplo, claro, el ejemplo de la música, una música maravillosa, en un volumen inaudible, es un ruido. Una comida exquisita, en una cantidad desproporcionada, es un ruido en el sentido digestivo. El estómago no permite eso, ¿no? Bueno, doctor, para terminar hablando de su libro, no sé si nos podría decir si se puede prevenir enfermedades que tienen que ver con el cerebro a través de la alimentación, es decir, ¿qué podemos comer para prevenir enfermedades relacionadas con el cerebro? Ya hemos nombrado el Alzheimer, el Parkinson y alguna que otra dolencia. Sí, hombre, la verdad es que siguiendo una alimentación como la que hemos contado, el cerebro ya está contentísimo, está encantado, le estamos dando lo que quiere. Mucho cuidado con el exceso de azúcar, mucho cuidado con el exceso de las grasas trans, que al cerebro no le sientan bien. Y meter mucho lo que hemos dicho, la fruta, verdura, el pescado azul, que tiene ácidos grasos, omega 3, omega 6, la carne, que tiene proteínas. Las proteínas son aminoácidos, los aminoácidos son los ladrillos que construyen el organismo y las sustancias con las que nos comunicamos. Y luego metemos, por ejemplo, a cúrcuma, que es una sustancia interesante que parece que potencia mucho la actividad cerebral. Y aparte de la alimentación, cosas, dormir. Nos pasamos 30 años durmiendo en nuestra vida, pues que sean 30 años, no 24, que la gente cuando tiene que adquirir más tiempo se lo quitan al sueño, o al principio o al final. No, 30 años durmiendo. El fumar es enemigo, el alcohol. Yo pongo en el libro, beber para olvidar, sí, pero a lo mejor es para toda la vida, o sea que nos olvidamos siempre. El estrés bloquea el cerebro, la multitarea, estar todo el santo día queriendo hacer 10 cosas, pero al mismo tiempo las 10, con lo cual no hacemos ninguna, las cosas una detrás de otra. El trabajo positivo. Es decir, el ser positivo y ser optimista no es algo que uno le venga del cielo, se puede conseguir. Y cuando uno es optimista, los neurotransmisores te facilitan la actividad cerebral.
Si uno tiene serotonina, está más optimista. Pero si uno es optimista, también tiene más serotonina, que es un neurotransmisor que actúa en ese sentido. Bueno, pues con todo eso, al final, por nuestra parte, que no quede. Yo muchas veces cuando estoy en el hospital tengo la curiosidad desde que terminé la carrera, de pasar y ver la gente, pensar, digo, esta persona está aquí, podía haber evitado estar aquí. Si hubiese hecho esto, aquello, lo otro, y es tantas las veces que me encuentro que eso es así, que digo, qué lástima que no pongamos un poquito de atención a cuidarnos, y luego será lo que Dios quiera, pero que por nosotros que no quede. Pues una lección magistral la que nos ha dado el doctor Escribano en esta entrevista. Hemos cogido muy buenos consejos, es para guardarla y verla de vez en cuando para refrescar la memoria. Eso sí, si no comemos mucho azúcar y la tenemos en la memoria perdida. Exactamente. Bueno, pues ha sido un placer, doctor Antonio Escribano, especialista en endocrinología, por haber estado con nosotros y haber presentado, aquí lo tienen, que lo vean bien, Dieta para el Cerebro. Este es su cuarto volumen en el que habla de todo lo que nos viene bien para llevar una alimentación saludable y buena para nuestro cerebro. Muchísimas gracias y a continuar trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues regresamos de publicidad y lo hacemos con nuestra habitual sección Aprender Pensando. Ya está con nosotros Pilar Jurado, gerente de este espacio educativo que tenemos en nuestra ciudad. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas. Y bueno, pues estamos inmersos en una vorágine que se llama coronavirus, que al principio pensábamos que afectaba a la salud, pero que nos estamos dando cuenta que esta epidemia, todavía no pandemia, pero que por el camino que lleva llegará a serlo, va a afectar a muchas más cosas que no solo sea la salud. Estamos hablando de la vida cotidiana, la sociedad, la cultura, por supuesto, la economía. Y bueno, pues se presenta en casos complicados en casa, porque esto hay que explicárselo a los niños. Hoy hablamos en concreto del coronavirus, pero esto puede servir para cualquier otra circunstancia anómala que se produzca en el mundo o en nuestro territorio. ¿Cómo hacemos partícipes sin llamar a la alarma a nuestros niños de todo esto? Bueno, yo siempre soy de la opinión de que a los niños hay que hablarle con la verdad por delante, ¿no? Que muchas veces tendemos a utilizar como estrategia para estar con ellos, pues decir las cosas a medias o contar cuentos o a veces incluso decirle afirmaciones que no son verdad porque pensamos que así se van a quedar más tranquilos. Y esto hace un efecto rebote, porque los niños son inteligentes, los niños piensan, los niños tienen su manera de razonar y de elaborar sus propias explicaciones a lo que ven, a lo que escuchan y a lo que le rodea, ¿no? Entonces, una máxima que tenemos que tener, ¿no? Siempre me dicen, cuando hay personas que me escuchan, me dicen, da consejos prácticos, da consejos prácticos. Yo creo que siempre los doy, pero bueno, apunta, papel y lápiz. Algo muy importante que siempre tenemos que tener en nuestra cabeza cuando estamos con nuestros hijos es decir la verdad, ¿vale? Decir la verdad, pues desde cuando le prometemos que van a hacer algo, hasta cuando les ofrecemos una recompensa por su esfuerzo, hasta cuando les imponemos un castigo, siempre vamos a hacer lo que decimos, vamos a decir la verdad, vamos a decir aquello que podamos cumplir y cómo demostrar, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, la semana pasada lo hablábamos con el tema de la muerte, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a decirle a los niños la verdad de lo que pasa. Si nos preguntan, ¿me voy a morir? Pues no decirle que no, porque realmente todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, buscar la manera de explicar las cosas para decir la verdad sin alarmar, ¿vale? Entonces, eso es un punto fundamental. Otro segundo punto muy importante es que nosotros somos los garantes de la tranquilidad, de la serenidad, de la protección de nuestro hijo. Entonces, aunque la situación sea muy compleja, como parece ser que, bueno, a lo mejor nos vemos en esta, ¿no? En una de ellas, una situación compleja motivada por el tema del virus, pero aunque la situación sea muy compleja y tengamos que empezar a hacer cosas que cambien nuestros hábitos de vida, que probablemente sea lo que nos pase a partir de ahora, pues hemos de transmitir a los hijos esa verdad, pero con un semblante, con una actitud de serenidad y de tranquilidad, porque
eso es lo que a ellos les va a asegurar que están protegidos. Si yo veo que mi madre y mi padre está tranquilo, está tranquila, me explica las cosas sin nervios, sin acelerarnos, con una expresión de cara de esa serenidad y de esa tranquilidad, ¿no? Muchas veces, bueno, hay que buscar la manera, no de decirle la verdad, pero una verdad que a ellos les transmita, pues, esa calma y esa serenidad y esa tranquilidad, ¿no? Esa sensación de que controlamos lo que estamos viviendo, que es lo que ellos necesitan para seguir desarrollándose de manera adecuada. Entonces, y ahora, es verdad que probablemente tengamos que introducir hábitos en nuestra vida a partir de ahora, ¿no? Hábitos de una higiene con más intención, hábitos, por ejemplo, de dejar de saludarnos. Nosotros, que yo por lo menos soy muy afectuosa. Es lo clásico de todo el mundo. Me sale solo, pues, mostrar ese afecto con el tacto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener que cambiar hábitos y ellos también tendrán que aprender a introducir esos hábitos nuevos. Si lo hacemos transmitiéndole esa angustia y ese agobio porque se van a infectar o se van a contagiar, claro, eso generará angustia en los chiquillos. El otro día me pasaba pues una anécdota de alguien que se había resfriado y estaba llorando en casa porque pensaba que se había infectado del coronavirus y entonces lo estaba pasando muy mal, que por eso un poco se me ocurrió este tema, ¿no? Porque creo que bueno, que parece una tontería, pero tener claras ciertas circunstancias, ciertas pinceladas, pues también es importante. Y muchas veces el foco de esa alteración emocional o de ese descontrol emocional parte del desconocimiento, o sea, de que los chiquillos no saben qué es lo que les va a ocurrir o qué es lo que les va a pasar, y entonces elaboran sus propias explicaciones que muchas veces son más desajustadas que la propia realidad, ¿no? Claro, cuando hablamos con niños se les crea esa inseguridad, en parte porque nosotros no sabemos qué contarles y en parte por las cosas que ellos se imaginan y que pueden llegar a pensar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un padre, y entre comillas, por supuesto, histérico? Un padre que no es capaz de canalizar la información y hacérsela entender a su hijo. ¿Es mejor que se calle? ¿Es mejor que no diga nada? ¿O que ponga en prealerta a sus hijos, creando una ansiedad a lo mejor innecesaria para una convivencia familiar? Es mejor que, bueno, pues que a lo mejor puede pedir ayuda y decir, bueno, no tengo el recurso para explicar esto. Muchas veces pasa, antes has dicho, bueno, ¿en qué otras situaciones? Pues por ejemplo, cuando algo cambia en un entorno familiar, hemos puesto como ejemplo el duelo, ¿no? O también puede ser otro ejemplo cuando los progenitores se separan, o cuando en casa se vive una crisis económica, o cuando algo que desestabiliza o desajusta el día a día, que nos ocasiona o que pensamos que bueno, esa comodidad, esa zona de confort, ¿no? Que está ahora tan de moda decir, vale. Pues si la persona considera y valora que sus hijos necesitan una explicación, pero que no se le ocurren las palabras, puede pedir ayuda profesional, pues a centros como el mío, ¿no? Donde haya expertos en desarrollo infantil que sepan poner palabras a esas circunstancias para que los padres tengan ese recurso, porque todos no hemos nacido sabiendo y realmente hablar con niños pues no deja de ser muchas veces complicado. Es cierto que nos podemos entrenar si desde hora primera, desde que tenemos un hijo o una hija, aprendemos o por lo menos desarrollamos esa conciencia de que tenemos que hablar con ellos, que los niños no son muebles que van de un sitio para otro, sino que hay que dedicar ratito en el día o cada 2 días o como cada uno se lo monte para hablar con los hijos, no para hacerle un interrogatorio. ¿Qué ha pasado en el cole? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo te has portado? ¿Tienes tareas? Eso no es hablar con los hijos, eso es hacerle un interrogatorio. Hablar con los hijos es, bueno, pues puedo empezar yo contando lo que yo he hecho en ese día, puedo pedirle opinión sobre algo que me apetezca que ellos quieran decir, de tal forma que ellos se vayan relajando y vayan aprendiendo a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones. Entonces, si eso de manera habitual lo incorporamos a nuestro día a día, va a ser más fácil abordar situaciones como la que estamos planteando, ¿vale? Con lo cual, siempre lo decimos, ¿no? Una acción preventiva que es habitualmente incorporar esto a nuestro día a día con nuestros hijos, y ahora algo puntual y específico dada esta situación, pues nos va a ayudar a que lo podamos abordar mejor. Si los niños están acostumbrados a decirnos lo que piensan, pues a lo mejor comiendo el hijo puede decir, estoy preocupado por el coronavirus. Y eso te da opción
a saber lo que tu hijo está pensando. ¿Y por qué estás preocupado? ¿Qué piensas? ¿Nos vamos a morir? Pues mira, hijo, nos vamos a morir en algún momento de la vida todos. ¿Nos vamos a morir por el coronavirus? Pues no lo sé. No te puedo decir sí o no, no lo sé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues todo lo posible para no ponernos enfermos. Si nos ponemos enfermos, seguramente la sanidad está muy avanzada y nos ayude a que nos curemos, como por ejemplo si has pasado una gripe. Pero no sabemos lo que va a ocurrir. ¿Qué está en nuestra mano? Pues aprender a hacer otros hábitos. Por ejemplo, vamos a cuidar mucho lavarnos las manos. Muchas veces a los chiquillos les cuesta ir a lavarse las manos. Pues vamos a empezar a premiar y a elogiar esos nuevos hábitos de comportamiento que nos aseguran o por lo menos nos ponen en una situación de tener más probabilidad de protegernos. Si no nos lavamos las manos en todo el día, vamos tocándolo todo y nos las chupamos, pues tenemos más riesgo. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a transmitir esa tranquilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestros hábitos. Vamos a meter hábitos de higiene, vamos a meter hábitos de buena alimentación, vamos a meter hábitos de no ir saludando a todo el mundo con besos, vamos a meter esos hábitos en nuestro día a día que nos van a ayudar a prevenir que podamos contagiarnos. Y si eso lo transmitimos con cierta serenidad, en un tono de voz tranquilo, como si lo estuviéramos contando el cuento de por la noche, pues claro, probablemente ellos empiecen a incorporar estos hábitos con cierta alerta, que tampoco es mala, porque si no, no van a dejar de darse besos con los amigos. Con si no estamos nerviosos, no actuamos. Claro, es que la activación viene de una alerta, ¿no? Eso nos pasa a las personas para todo lo que hacemos. Si tú no estás alerta, no te activas y no haces nada, ni levantarte por la mañana, ni siquiera comer, ¿no? Entonces, bueno, cierta activación no es mala, pero tenemos que ir transmitiendo esa serenidad con la manera en la que le decimos las cosas, que yo creo que también es algo bueno, porque así vamos a saber lo que ellos piensan. Bueno, yo soy mucho del refrán de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y bueno, pues en Madrid ya están cerrados colegios, institutos, universidades, en fin, hay cierto confinamiento, los que pueden teletrabajar lo están haciendo desde casa. Eso yo creo que más tarde o más temprano va a llegar hasta aquí. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos con los niños en casa? 2, 3 semanas de confinamiento, ¿qué los ponemos a hacer? Tendrán que hacer cosas del cole, supongo. Claro. Pero ¿hay algo más que podamos hacer para llevar esa convivencia, pues, gran hermano total, con ellos de la mejor manera posible? Esta mañana escuchaba en la radio que estaban diciendo que claro, que si... bueno, yo voy a decir esto y no soy sanitaria en ese sentido, ¿no? Que bueno, que a lo mejor los niños pues tenían síntomas y no se... Estaban infectados, pero no presentaban síntomas, eran asintomáticos. Lo que podría, exactamente, asintomático. Lo que podría ocurrir era que si estaban en contacto con los abuelos, pues le transmitieran el virus a los abuelos, que son población de riesgo, ¿no? Entonces decían que claro, que cerrar los colegios pues era un poco contradictorio en este sentido, porque quien cuida de los niños mientras que los padres trabajan, pues normalmente son los abuelos. Entonces, bueno, creo que a lo mejor deberíamos todos de flexibilizarnos un poco y, bueno, los que tengamos la suerte de ser autónomos, igual nos podemos llevar, digo la suerte... entre comillas. pero bueno, dentro de lo malo, pues nos permitiría pues llevarnos los hijos al trabajo en la medida de lo posible y buscar otras formas de organizarnos. Yo, eso de las barbas a remojar y cortar y todo eso, me parece bien porque ponernos en la situación de lo que nos puede ocurrir hace que generemos alternativas y estrategias nuevas. Entonces, bueno, pues que sí podríamos pensar ya cómo organizarnos en el caso de que un cole se cierre durante 15 días o durante el día que sea. Creo que eso exigiría pues cambiar ciertos hábitos y ciertas rutinas, ¿no? Y empezar a explicárselo a ellos. Oye, mira, vamos a pasar un tiempo en el que va a parecer que estamos de vacaciones, pero no son vacaciones porque tenemos que trabajar. Entonces, igual que yo tengo que ir a trabajar, si lo puedo hacer desde casa, fenomenal. Las que no podemos hacerlo desde casa, pues nos tendremos que ir a nuestro lugar de trabajo. Y tú tienes que seguir con tu rutina de trabajo. Vamos a preparar y empezar a hacer ya... A no decírselo a los niños todavía, porque si no hay lugar, pues para qué, pero sí tener nuestra componenda, ¿no?, de cómo nos vamos a organizar ese día a día y de qué manera vamos a hacer pues que tengan un rato de trabajo, un rato de ocio y ese rato de ocio sea una recompensa
a un tiempo de esfuerzo, y es verdad que, o también tiempo de juego. Hay muchos juegos que ayudan a estimular cognitivamente a los niños y ellos se lo están pasando bien. Y bueno, creo que el juego en los niños es una forma muy importante para desarrollar sus diferentes áreas, ¿no? Cognitiva, atencional y del lenguaje, que si quieres podemos dedicar un capítulo a esto, y implica eso, pues que cambiemos nuestros hábitos, pero que transmitamos la idea de que tiene que haber una rutina, que no son vacaciones, porque claro, si llegan a casa, pues pueden pensar que estamos en vacaciones de verano y aquello es más difícil de gestionar. Creo que el mantener cierta organización en el día a día ayuda a gestionar el comportamiento de los hijos. Y esto es algo que ya cada uno dentro de su casa pues puede pensar de qué manera lo va a abordar, pero una organización es importante. O sea, que pensemos previamente la que se nos viene encima, claro, para intentar organizarnos. Pero con calma, ¿eh? Con calma. Los nervios y la angustia no son buenas consejeras, hay que estar alerta pues para pensar qué voy a hacer, pero mantener la serenidad, porque bueno, hay también muchos recursos que van a ayudar a que todo se controle. Yo creo que la sanidad de la que disfrutamos tiene seguro los recursos para que esto pueda salir adelante bien. Yo estoy segura que también. Bueno, pues Pilar Jurado, gerente de Aprender Pensando, gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a empezar a darnos cuenta de que igual tenemos que ir tomando medidas en casa para, bueno, primero para informar a nuestros niños y luego para gestionar ese espacio-tiempo, teletrabajo y niños y todo junto en casa con este tema del coronavirus. Gracias y bueno, pues nos vemos en un par de semanitas, nos vemos la semana que viene para seguir hablando de más temas que tienen que ver con nuestros niños y con su educación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a marchar a nuestra sección de nutrición, porque en este mes de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es el recurso tan necesario, tan importante, sin él no podríamos vivir y que forma parte, cómo no, de nuestra nutrición del día a día. Hoy Alicia Salido ha querido dedicar su espacio a hablar de ella. Pues en este programa me apetecía hablar de uno de los líquidos más importantes, o yo diría el más importante, que es el agua, porque en este mes de marzo tenemos el Día Mundial del Agua. Entonces creo que hay que rendirle un homenaje, porque el agua es uno de los imprescindibles para nuestro cuerpo, ¿no? Aparte después del oxígeno, es la sustancia más esencial e imprescindible, porque además el cuerpo no la puede producir, la tenemos que incluir pues a través de exógenamente, o sea, a través de una botella o del grifo y tal, o a través de los alimentos, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que nos hagamos una idea, una persona pues puede llegar a estar varias semanas sin comer, pero no puede estar más de 3 o 4 días sin beber líquido, sin beber agua, porque si no moriría, ¿eh? Entonces es muy importante que forme parte de nuestro día a día y que la consumamos diariamente, que ahora vamos a ver las cantidades adecuadas según la EFSA, ahora lo vamos a ver todo. Y además hay una buena noticia, es que no tiene calorías. El agua no tiene calorías, está formada principalmente, su composición pues de sodio, calcio, potasio, cloro, dependiendo de la zona, de cómo esté la tierra en esa zona, pues dependiendo de esa zona pues tiene una mayor mineralización u otra. Entonces es muy importante que la tomemos durante todo el día, podemos repartirla a lo largo del día, también la podemos tomar en forma de infusiones, de caldos, pero que sea agua, ¿eh? Eso es muy importante. No vale hidratarse, que es algo que el cuerpo necesita diariamente, hidratarse con otros líquidos que no sean agua, que la base principal sea el agua, es decir, con refrescos y zumos y todo ese tipo de cosas. Es mejor zumos comerciales, que su principal componente casi es el azúcar añadido. Entonces lo ideal es hacerlo con agua.
Bueno, entonces, ¿cuánta agua tenemos en el cuerpo? Porque esto es una pregunta que a lo mejor os podéis... nuestro cuerpo somos el 50 o el 70% de agua, dependiendo un poco de la edad. Por ejemplo, los bebés, pues el 75% su composición de su cuerpo es agua. Cuando somos adultos, bajamos alrededor de unos 60-70%, y después cuando ya vamos cumpliendo años y llegamos a ser ancianos tenemos un poquito menos, que normalmente pues es un 60% aproximadamente. Cuando vamos cumpliendo años perdemos masa muscular y eso hace que perdamos también agua corporal de nuestro cuerpo. En situaciones especiales, como por ejemplo embarazadas o lactantes, pues ahí también hay un mayor contenido en agua en nuestro cuerpo, entre 70 y 75% de toda la composición es agua. Y cuando tenemos sobrepeso o obesidad, esas personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen muchísima menos agua en su cuerpo que las personas que están en un normopeso. ¿Cómo podemos perderla? Porque el agua también se pierde, por lo tanto son situaciones en que tenemos que reponerla y tenemos que beber mucho más de los estándares que tenemos que establecidos por la OMS diarios. Por ejemplo, la actividad física a través de la sudoración y depende de las temperaturas en las que estemos haciendo deporte, pues hay que ir incluyendo ese agua para hidratarte y no deshidratarte. Y también en los procesos febriles, cuando tenemos fiebre es muy importante beber mucho líquido para no deshidratarse, es importantísimo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto necesitamos beber agua al día? Esto es una controversia total. Los pacientes me dicen, pero me tengo que beber 3 litros de agua, pero me tengo que beber 2 litros de agua. Vamos a ver. Lo que marca la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ha marcado 2 litros para las mujeres y 2,5 para los hombres. Es decir, esa es la cantidad adecuada de agua que tenemos que incluir diariamente. O bien bebiendo con vasos de agua, pero como también comemos y hay muchos alimentos que ahora veremos la cantidad de agua que tienen, pues también lo podemos incluir a través de la alimentación. Yo cuando planifico una dieta equilibrada, casi la totalidad de lo que tiene que tomar diario de agua está bien planificada en la alimentación. Es decir, que habría que beber agua durante el día, pero no habría que beber 3 litros de agua ni 2 litros de agua. Es que la alimentación ya tiene mucho, los alimentos ya tienen mucha agua, que ahora lo vamos a ver, y son alimentos diarios y básicos que los vamos a ver ahora más adelante. Las embarazadas, por ejemplo, pues tienen que tomar 300 mililitros más, es decir, que una embarazada si tiene 2 litros de agua, pues 300. Si estás dando el pecho, te deshidratas radicalmente, vamos. Entonces ahí tienes que tomar 700 mililitros más. O sea que una mujer lactante casi tiene que tomar 3 litros de agua al día para cubrir sus necesidades diarias recomendadas por la EFSA. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo tenemos claro, ya hemos pensado el no tomar agua de forma además impulsiva, de forma sin control, porque el exceso también es peligroso. Nosotros podemos tener hasta un edema cerebral porque tomamos una cantidad de agua que nuestros riñones no están acostumbrados a depurar. Es decir, o sea, cuando nosotros tomamos más de 1 litro que excreta por hora el riñón, cuando nosotros tomamos 5, 6 o 7 litros de agua al día, eso no es adecuado porque podemos tener un fallo renal y nos puede dar hasta un edema cerebral. Es decir, que el agua en cantidades adecuadas. Si tenemos una alimentación saludable y equilibrada, que ahora vamos a ver los alimentos que más y que tenemos que incluir en nuestro día a día, no hace falta beber 3 litros de agua al día, absolutamente para nada. ¿Qué beneficios tiene el agua? ¿En qué participa? ¿Cómo nosotros la utiliza nuestro cuerpo? Bueno, pues el agua está presente en todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Perdón, el agua está presente
en todos nuestros transportador, es el que sirve de transportador de todos los nutrientes, es fundamental. Sin ella pues no llegamos a excretar, también está presente en todos los procesos de deglución, metabolización, absorción de todos los alimentos. Es fundamental para el estreñimiento. Necesitamos beber agua y actividad física para mejorar el estreñimiento. Interviene en el mantenimiento de la temperatura corporal, en el mantenimiento de la presión osmótica, tanto intra como extracelular. La verdad es que es el medio de transporte de prácticamente todos los nutrientes y todos los componentes que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, el agua, la hidratación diaria es fundamental, y ya hemos comentado que el cuerpo no la produce, es decir, que nosotros tenemos que tomarla. Es muy importante que la tomemos. Entonces, ¿qué alimentos? ¿Cómo la podemos incorporar en nuestro día a día? Porque hay mucha gente que dice: en verano me entra fenomenal. Claro, con altas temperaturas, si nosotros sudamos mucho más, tenemos que ir incorporando el agua que vamos eliminando. Por lo tanto, en verano sí que es verdad que tenemos que tomar más cantidad de agua que en invierno, porque las temperaturas hacen que tengamos que tomar muchísimo más líquido, porque lo estamos eliminando a través de la sudoración. Entonces, hay gente que no le gusta el agua. Yo muchas veces a los pacientes les digo, pues tomar el agua con un chorroncito de limón o de naranja, pero que tú se lo añadas, no que compres las botellas que ya traen sabor a. No, eso no. Eso no, porque traen edulcorantes y a veces traen azúcares añadidos. Es que tú lo hagas. Es muy importante que te pongas una jarra o que te lleves una botella o que tengas en casa con trozos de limón, con trozos de naranja. Yo le pongo arándanos para darle otro color y se ve como de color rosa. O sea que así, de esa manera, te motiva un poquito más y vamos bebiendo agua durante todo el día, que es muy importante. Repartirla durante todo el día, sorbitos pequeños, no beber un exceso de líquido en las comidas. Cuando nosotros comemos con mucha agua, la verdad es que nos llenamos el estómago de agua y la digestión se altera un poquito, el vaciamiento gástrico intestinal no se hace de la misma manera. O sea que es mejor sacarla de las comidas y repartirla durante todo el día, sorbitos pequeños, y no llegar de una vez y tomarte 3 litros de agua, o es que yo llego, me tomo 3 vasos y ya está. No, porque el cuerpo no es el depósito es el vaso. Entonces tú vas bebiendo conforme el cuerpo va necesitando y se lo vas dando a través de la bebida externa y a través de la interna. Por ejemplo, para que sepáis, 2 alimentos que tienen muchísima cantidad de agua y que tienen que estar presentes en el día a día en nuestra alimentación. Las frutas. Las frutas tienen más del 90% de agua, y especialmente la sandía y el melón tienen hasta 91 y 92% de agua en su composición. También las cerezas, el pomelo. Es muy importante que estos alimentos, o ellas, porque tienen más de un 90%, estas que estoy comentando tienen hasta un 92 y un 93%, pero el resto de frutas también tienen un 85, un 90%, por lo tanto las tenemos que incluir con 3 piezas diarias al día. Eso es importantísimo, y ya la composición que tienen un gran componente hídrico. Las verduras. Otro gran grupo de alimentos, tanto crudas. Si nosotros las hacemos crudas, mantienen toda la cantidad. Si las hacemos cocidas, aún todavía absorben un poquito más de agua del caldo de cocción. Las verduras pueden llegar a tener hasta un 97% de porcentaje de agua. Es decir, que las tenemos que incluir en nuestra alimentación 2 veces al día, uno crudo y otra cocida. Por lo tanto, si nosotros incluimos el famoso 5 al día, 5 al día son 3 raciones de frutas y 2 de verduras, una cruda y una cocida. Si eso lo hacemos, tenemos un porcentaje muy alto de esos 2 litros que nosotros tenemos que tomar diariamente si somos mujer, y esos 2,5 si son hombres. Otros alimentos que tienen bastante agua son los lácteos, la leche, el queso y el yogur. Cuando hablo de lácteos siempre hablo de esos 3 alimentos importantes. A mí no me gusta recomendar la leche desnatada, a no ser que sean situaciones especiales, dependiendo de la patología de cada persona. Es mejor tomarla semi o entera, porque ya
hay muchos estudios que la excluyen de esas dietas que antes se hacían para adelgazar, que metían los lácteos desnatados. Si es desnatada, lógicamente es agua pura y dura, pero si no lo es, pues también tiene la vitamina D, que es muy importante que esté en los lácteos, que se excluye, se retira si se toma desnatada. Otros alimentos, las carnes, los pescados, los huevos, todos esos alimentos tienen un aporte de agua importante. Es decir, todos estos alimentos están planificados en nuestra alimentación diariamente y semanalmente. Por lo tanto, es muy importante que los incluyamos, y si tenemos una alimentación variada y equilibrada no tendremos ningún problema porque estaremos hidratados. ¿Qué es lo que menos agua tiene? Pues las legumbres, los frutos secos. Claro que el pan, la pasta, el arroz y la patata, como tú lo vas a cocer, se absorbe y coge muchísima cantidad de agua. Entonces, bueno, pues ahí también podemos tener un aporte mayor, pero no es porque lo tenga el propio alimento, sino porque con la cocción hemos aumentado esa cantidad de agua en ese alimento. Y con esto, con los otros alimentos que más tienen, con estos que menos tienen, y planificamos y después somos capaces de beber pues sorbitos pequeños a lo largo del día, 4, 5, 6 vasos de agua, o 3 o 4, pero tenemos una alimentación equilibrada, estamos cubiertos a nivel hídrico diariamente para cubrir las recomendaciones diarias que marca la OMS. El agua, el líquido tan necesario, absolutamente necesario para la vida. Celebramos en estos días el Día Mundial del Agua y gracias, Alicia, por haber comentado en estos términos tu sección de esta semana. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con un ramillete de doctores que trabajan día a día en el Hospital Universitario Reina Sofía. Ellos lo hacen en el sector oncológico. Hoy vamos a hablar con ellos de radioterapia intraoperatoria. Y es que muchos hemos escuchado hablar de este término. Es una técnica médica gracias a la que se puede realizar una opción que dan las famosas también máquinas que ustedes conocerán de Amancio Ortega, donadas por la Fundación Amancio Ortega. Sin embargo, no todos los tumores pueden ser tratados a través de esta técnica. Hoy están para hablar de todo ello con nosotros Álvaro Arjona, cirujano oncológico. Muy buenas noches. Pilar Rioja, cirujana de la unidad de mama. Hola. Y Ángel Calvo, oncólogo radioterápico, todos del Hospital Universitario Reina Sofía. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta técnica que estamos comentando se viene haciendo de manera habitual en nuestro hospital en tumores de mama, pero se ha realizado muy recientemente en un tumor abdominal. Antes de nada y de desgranar todo esto, sí que me gustaría saber en qué consiste esta técnica de radioterapia intraoperatoria. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues en concreto en la mama, que es donde llevamos más casos, los cánceres de mama, es una técnica que utilizamos no en todos los tumores, sino en determinados tipos de tumores muy seleccionados, que tras la extirpación del tumor en la mama, pues en vez de dar una serie de sesiones de radioterapia que se suelen dar a posteriori durante varios días, es solamente una única sesión que damos intraoperatoria en el quirófano con la colaboración de los oncólogos radioterapeutas. ¿Cómo se realiza exactamente? Pues lo que ha dicho Pilar, nosotros siempre que hay una cirugía conservadora en la mama siempre tenemos que dar radioterapia. Entonces, habitualmente lo que hacemos es que en nuestro servicio damos de 15 a 25 sesiones, damos la radioterapia en toda la mama donde estaba el tumor. Esta técnica nos permite, como ha dicho también ella, en pacientes seleccionadas que son de bajo riesgo de recaída, el darle la radioterapia donde estaba el tumor, que es donde hay más riesgo de recaída, ¿vale? Entonces nosotros subimos a quirófano, se programa la cirugía y aprovechando que los cirujanos quitan el tumor con unos bordes, nosotros gracias a un aplicador que tiene este acelerador, aplicamos dentro de donde está el lecho del tumor, que es donde estaba el tumor, la radioterapia
y eso nos tarda de 17 a 40 minutos, de tal manera que una vez que termine el quirófano la paciente ya está operada y radiada, o sea que es una ventaja en cuanto a la calidad de vida de esa paciente. Ventaja en calidad de vida porque luego se libra, entre comillas, de tener que ir al hospital cada día a darse sesión de radioterapia, pero ventaja también porque no daña la totalidad de la mama con esa radiación, ¿no? Correcto, con la radioterapia, hoy en día las técnicas son muy modernas, de hecho lo que has hablado de las máquinas donadas por la Fundación Amancio Ortega no es solo esta, que es radioterapia intraoperatoria, también son los aceleradores lineales que usamos para todo tipo de radioterapia. Esa es la radioterapia que es externa, digamos, no interna, como es este tipo de radioterapia, y esa radioterapia externa, pues bueno, al aplicar tratamientos sobre más zona y más volumen puede haber un poco más de toxicidad, aunque con las nuevas máquinas también la toxicidad es menor, cada vez todo va evolucionando al cuidado del paciente, entonces la toxicidad que vemos hoy en día no es la misma que se veía hace tiempo, es muy baja, pero hombre, siempre es mejor tratar menos zonas con la misma efectividad y la misma eficacia. En cualquier caso hay algo muy interesante y es que no todos los tumores se pueden beneficiar de esta radioterapia, ¿verdad? ¿En qué casuísticas se puede dar? Nosotros normalmente, bueno, hay una de las condiciones que la paciente tenga más de 45 años, eso es una, porque consideramos que con edades inferiores a 45 años siempre puede haber más riesgo de recidiva simplemente porque hay una supervivencia más larga y más años de vida y entonces podría volver a presentarse. Y luego son tumores, como ha dicho el doctor Calvo, son tumores de bajo riesgo, de una probabilidad de recidiva baja, donde podemos entonces jugar con eso, con dar solamente una sesión y solamente en el lecho del tumor. Entonces no todas las pacientes, lamentablemente, que tienen un cáncer de mama se pueden beneficiar de esta técnica. Tanto utilicemos la técnica de radioterapia intraoperatoria como la radioterapia externa que se ha venido usando hasta entonces, con las mismas probabilidades las pacientes se van a curar. Lo que pasa que sí que es cierto que solo un pequeño porcentaje tienen esos criterios de selección rigurosos para poder aplicarle la radioterapia intraoperatoria. Nosotros ahora mismo hemos superado los 200 casos, pero nosotros de forma anual pues operamos alrededor de unas 450 enfermas de cáncer de mama al año, es decir, que la mitad de las pacientes así pueden beneficiarse de ese tratamiento, pero no todas. En cualquier caso, el uso de esta radioterapia intraoperatoria no significa que luego la paciente no se pueda beneficiar, si es necesario, de la radioterapia convencional, ¿no? Correcto. Este tipo de radioterapia que nosotros hacemos, que es con este aplicador, nos permite, cuando tengamos el resultado definitivo, porque el día que va a cirugía lo que tenemos es un resultado de una biopsia o de una resonancia de mama donde vemos también los ganglios, si son positivos o son negativos. Son pacientes que tienen tumores muy pequeños, localizados, con ganglios negativos, de buen pronóstico, porque tienen también otro tipo de factores de buen pronóstico, y en estas pacientes se le hace la radioterapia intraoperatoria. Luego esperamos el resultado de la anatomía patológica, que es lo definitivo. Si el resultado de la anatomía patológica nos dice que hay algún ganglio positivo, porque se ha extirpado para la biopsia del ganglio centinela, o algún factor de ese propio tumor no estaba considerado al principio, pues se puede completar el tratamiento de radioterapia en el resto de la mama y lo que hemos hecho nos valdría como una sobreimpresión, ¿vale? Como dar más dosis en la zona de mayor recaída, que es donde estaba el tumor primario. Bueno, y toda esta experiencia en mama, en el pasado mes de enero, doctor Arjona, se ha resuelto en un tumor abdominal. ¿En qué momento se toma la decisión de decir vamos a intentar esta técnica en otro tipo de tumores que no sea mama? Bueno, lo que está bien es poner el contexto un poco de a dónde llegamos con esta técnica. Es decir, nosotros somos una unidad de cirugía oncológica avanzada, es decir, quitamos tumores que están en un estadio más avanzado que precisan de cirugías muy extensas y cirugías con resecciones de múltiples vísceras dentro del abdomen. Después de hacer ese esfuerzo quirúrgico que hacemos de quitar ese tumor, lo que tratamos de evitar es la recidiva de ese tumor. Entonces, para ello lo que hacemos habitualmente es dar quimioterapia dentro de la barriga. Pero en tumores localizados, como el que hicimos en enero, están cerca de estructuras que ya no se puede quitar más, pero que a los ojos se han quedado limpios, pero que puede quedar células tumorales en esa zona. De tal manera que necesitamos algo adicional a la cirugía que nos ayude a eliminar ese tumor.
y ahí es donde entra la radioterapia intraoperatoria. Entonces, en el caso que hicimos en enero, que es el primero de otros que queremos hacer, aplicamos esa radioterapia dentro del abdomen a la zona donde se extirpó el tumor, de tal manera que ayuda a que la resección pues, sea más oncológica y permite dar, como ha explicado el doctor Calvo, pues, mucha más dosis de radiación en la zona sin afectar a estructuras vecinas, que es lo más interesante. Bueno, en el abdomen hay muchas cosas, hay muchos órganos. Exactamente, ¿para qué órganos sería apropiada esta técnica? Bueno, se utiliza para tumores tipo sarcomas, que vienen de músculos, tumores de tipo intestinales o tumores ginecológicos. En el caso que hicimos en enero fue un tumor ginecológico avanzado que ya estaba operado, que ya estaba tratado, pero que recidivó y era una recidiva bastante abigarrada en la zona de la pelvis. Conseguimos hacer una limpieza completa y posteriormente dar la radioterapia. ¿Qué posibilidades de supervivencia tienen este tipo de pacientes que se tratan con esta radioterapia intraoperatoria abdominal, nos referimos ahora? Bueno, depende mucho del tipo de tumor, es decir, cada tumor tiene su supervivencia y sobre todo lo que valoramos con la radioterapia, la aplicación de radioterapia, es la supervivencia libre de enfermedad. Entonces sí que hay estudios bien diseñados y que demuestran muy bien que la supervivencia libre de enfermedad es mucho más larga si se aplica esta terapia asociada a la cirugía. ¿Por qué solamente en el caso de abdominal es válida esta técnica para tumores de tipo avanzado? Pues son tumores que infiltran estructuras, no son tumores localizados en donde nace a lo mejor un tumor de colon, un tumor de cuello de útero, un tumor de útero, que están localizados en el órgano, se puede extirpar el órgano y ya está. Cuando son tumores avanzados significa que ese tumor ha sobrepasado esos límites, infiltra estructuras de alrededor que precisa una cirugía con resecciones de múltiples vísceras y una cirugía bastante más extensa. Entonces la seguridad que tenemos de haber extirpado todo el tumor no es al 100%, porque nosotros vemos con los ojos, pero no vemos qué células quedan ahí. Entonces, ante esos tumores, pues el tener algo que nos ayude a eliminar toda esa zona tumoral, pues es fantástico. Bueno, prevén utilizar esta técnica en una docena de casos alrededor del año. ¿Es más o menos la media que estiman que van a encontrar de pacientes con este tipo de problemas? Aproximadamente sí, pues entre 10 y 12 pacientes al año puede ser. Bueno, no sé, porque no hemos hablado, pero en Mama sí que somos en Córdoba pioneros en esta técnica de radioterapia intraoperatoria con esos más de 200 casos, ¿verdad? Hay otro hospital más en España, en las Islas Canarias, y nosotros, ¿no? Y en Cataluña también lo están haciendo, pero por ejemplo aquí en Andalucía solamente aquí en Córdoba donde lo estamos haciendo. ¿Y los resultados? Los resultados por ahora son muy buenos, no hemos tenido ninguna recaída, la toxicidad mínima por no decir nada, y la verdad que estamos muy contentos. Este tipo de, la radioterapia intraoperatoria, que es una única sesión y todo esto, se hace también con otras técnicas. Lo que hablamos nosotros lo hacemos con un tipo de partículas que son fotones que nos permiten dar poca toxicidad en profundidad, entonces eso es muy importante. La idea es seguir haciéndolo en otras localizaciones, de hecho ahora hay un proyecto para empezar ya a nivel de tumores cerebrales, que pues como en los abdominales puede quedar alguna célula cuando se extirpan, si das radioterapia también puedes intentar eliminarla, entonces esa es la idea que tenemos. ¿Qué experiencia tiene el resto de España por intentar localizar a Córdoba en algún sitio en el tratamiento que estamos hablando? A nivel de Andalucía somos el único centro que ha hecho esta técnica. Sí que se emplea en Madrid, sí que se ha empleado en el Gregorio Marañón, sí llevan tiempo utilizándola y son referentes en radioterapia intraoperatoria a nivel abdominal, a nivel pélvico, son referentes. Y no mucho más experiencia en España, es decir, es una técnica bastante difícil de implementar también por la logística que tiene, ¿no? Porque implica muchos profesionales, implica mucha coordinación entre las diferentes especialidades, necesitamos radiofísicos, necesitamos radioterapeutas, necesitamos el personal de quirófano, que los quirófanos estén adecuados para eso, entonces se necesita mucha logística para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica más la dificultad
del procedimiento. En la logística más que en el procedimiento. Puede ser, claro, en la coordinación de todos los equipos. Y bueno, ya por hablar en general, y aunque no se apliquen en Reina Sofía, esta radioterapia intraoperatoria sí que se puede dar en muchos tipos de tumores con este tipo de máquinas, ¿no? Es decir, no solamente nos circunscribimos a mama o a tumores de tipo abdominal, cerebrales, pero hay de todo, ¿no? Sí, este tipo de máquina, que es especial, que ya digo, trabaja con un tipo de partículas que son fotones, se puede dar en muchas localizaciones con diferentes tipos de aplicadores. Nosotros usamos sobre todo los esféricos, que son los que utilizamos en la mama, pero se pueden dar en muchas localizaciones. Si ya hablamos de la técnica en sí de radioterapia intraoperatoria, no solo de este tipo de máquina, se puede dar, donde más experiencia tienen en Gregorio Marañón, en muchas localizaciones abdominales y en muchas zonas. Tenemos que basarnos también en los estudios que hay, no es solo aplicarlo porque nosotros creemos, tenemos que ver si hay casos antes, el beneficio que tiene o la efectividad que tiene, pero por supuesto la idea es ir implementándolo cada vez más con la experiencia sobre todo. Bueno, pues yo me quedo muy tranquila cuando hablo con profesionales de este tipo, de lo que tenemos en Córdoba y de los seguros que podemos estar cuando nos surge un problema de salud de este tipo, con los profesionales que nos atienden, con la experiencia que tienen y con la maquinaria, en este caso también, que está puesta a disposición de todos los ciudadanos. Pilar Rioja, cirujana de la unidad de mama, Ángel Calvo, oncólogo radioterápico, y Álvaro Arjona, cirujano oncológico. Gracias por haber estado con nosotros y a continuar trabajando, investigando y curando enfermedades que tanto mal causan a muchas familias, en este caso cordobesas. Ha sido un placer que esté con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, y nosotros con estas buenas noticias que nos llegan desde el Hospital Universitario Reina Sofía, nos vamos a marchar por esta semana. Recuerden que Salud y Bienestar volverá a sus pantallas el próximo jueves a las 9 de la noche, como siempre aquí en PTV Córdoba. Gracias por habernos acompañado y hasta el jueves que viene.